Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en uno de los conceptos más fascinantes, pero también más contraintuitivos de toda la contabilidad financiera. Para quienes estudian ingeniería industrial o análisis financiero, entender las finanzas va mucho más allá de simplemente aprenderse fórmulas de memoria, ¿verdad? Se trata de desarrollar un ojo crítico, un pensamiento agudo sobre lo que realmente está pasando en una empresa. En esta explicación vamos a desmenuzar una regla súper importante, la NIF 10, y vamos a entender de una vez por todas la lógica profunda que hay detrás de la consolidación de los estados financieros. Para arrancar, quiero plantearles una paradoja que honestamente nos rompe un poco la cabeza al principio. La pregunta es directa. Si una empresa matriz es dueña únicamente del 80% de las acciones de otra empresa, ¿por qué al momento de presentar sus números consolidados termina incluyendo el 100% de los activos y pasivos de esa subsidiaria? A ver, nuestra intuición puramente matemática nos diría a gritos que solo deberíamos registrar ese 80%, ¿no? Pero no, la contabilidad nos exige el 100%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pasemos a esta primera sección, el enigma del 100%. Para resolver este gran enigma, tenemos que cambiar un poco el chip. Hay que dejar de mirar las fronteras legales, los papeles, y empezar a enfocarnos completamente en la realidad económica que hay detrás. La norma NIF 10 no se deja llevar por las estructuras jurídicas tradicionales, sino por el impacto económico real que ocurre en los mercados. Básicamente, la teoría fundamental de la consolidación ve a todo un grupo de empresas como si fuera una única entidad económica. Es como si la normativa agarrara una goma de borrar y eliminara por completo las barreras legales entre las sociedades, simplemente para darnos una foto real y fiel de todos los recursos. Hagamos una pausa rápida para pensar en esto. ¿Qué terminaría viendo un inversionista si decidiéramos no consolidar el 100%, usando como excusa estas divisiones legales? Pues la respuesta da un poco de miedo. Verían una imagen totalmente fragmentada. Estaríamos hablando de pasivos inmensos y activos gigantes que podrían quedarse escondidos por allá en las subsidiarias. Básicamente crearíamos un espejismo, haciendo parecer que la empresa es súper rentable o que casi no tiene deudas, cuando la realidad es muy distinta. Pasemos a la sección 2, propiedad frente a control. La NIF 10 nos trae un cambio de paradigma total. Separa radicalmente dos conceptos que en nuestro día a día solemos usar como si fueran sinónimos, pero que en el mundo financiero son polos opuestos. Vamos a comparar propiedad contra control. La propiedad es básicamente el derecho legal sobre las acciones, ¿ok? Es ese porcentaje matemático que otorga el derecho a recibir los dividendos. Punto. El control, en cambio, es algo muchísimo más poderoso. El control es tener el poder real, tangible, para dirigir las actividades que de verdad importan en una entidad. Y la norma es súper estricta al definir este control. Nos da 3 pilares, 3 ingredientes que no se pueden separar. Primero, tener el poder actual sobre la otra empresa. Segundo, estar expuesto o tener derecho a los rendimientos variables que genere. Y tercero, y esto es clave, tener la capacidad de usar ese poder para influir directamente en cuánta plata se gana, es decir, en esos rendimientos. Si tenemos estos 3 elementos juntos, bingo, hay control. Pensemos en una analogía clásica para que esto quede clarísimo. Imaginen el típico negocio familiar. El fundador, el patriarca, digamos que solo tiene el 10% de las acciones en papel, y sus hijos tienen el 90%. Pero, ya sea por los estatutos o simplemente por su enorme influencia, este fundador es quien dice qué se hace, a quién se contrata y dónde se invierte el dinero. Entonces, les pregunto, ¿quién toma realmente las decisiones en esta empresa? Pues económicamente hablando, la respuesta es evidente. El fundador es quien ejerce el control. Su poder para decidir pesa muchísimo más que el simple hecho de quién tiene las acciones guardadas en un cajón. Sección 3. Casos prácticos de control. Vamos a aplicar esto. Aterricemos toda esta teoría en el mundo real. Fíjense bien en estos 4 escenarios. Si alguien posee el 51%, bueno, ahí hay un control claro por mayoría absoluta, así que se exige consolidar el 100%. Con un 80% o un 100%, la historia es exactamente la misma. Hay control absoluto, por lo tanto, consolidamos el 100% de activos y pasivos. Pero, ¿qué pasa en el caso del 40%? A ver, a menos que existan acuerdos muy específicos que le den el poder a esa persona, un 40% por sí solo no otorga el control para dirigir el rumbo operativo de la empresa. Y la regla es simple. Si no hay control, no hay consolidación total. No importa que se tenga un buen pedazo de la propiedad. Sin control, no aplica. Para rematar esta idea, usemos otra analogía. Pensemos en un automóvil. Una cosa es ser el dueño legal del auto, la persona cuyo nombre aparece en el título de propiedad. Pero otra cosa muy, muy distinta es ser la persona que va sentada al volante, con el pie en el acelerador, decidiendo el destino final de ese viaje.
La consolidación financiera no anda buscando al dueño del papel, busca al que lleva el volante. ¿Quién controla realmente los activos? Pues esa es la entidad que consolida. Así de simple. Sección 4. Los números en acción. Ahora vamos a meterle un poco de ingeniería financiera a esto, con números súper sencillos, para que vean que tiene todo el sentido del mundo. Digamos que la empresa matriz A es dueña del 80% de la empresa subsidiaria B, y esta subsidiaria B tiene activos por un valor total de 1,000. Cuando toque armar el balance consolidado, la empresa A tiene que traerse el 100% de esos activos, o sea, los 1,000 enteros. ¿Por qué? Porque gracias a ese 80% que le otorga el control, la matriz A tiene la capacidad de decidir qué hacer con la totalidad de esos 1,000 activos. Puede decidir venderlos, usarlos o invertirlos todos, no solamente el 80% de ellos. Llegados a este punto, la reflexión crítica es obligatoria. Si la normativa nos dejara registrar nada más 800 en ese balance consolidado basándonos solo en la matemática, ¿qué creen que pasaría? Exactamente, estaríamos distorsionando por completo la realidad. Estaríamos escondiendo el hecho de que este grupo empresarial realmente tiene bajo su mando y dirección un fondo de recursos de 1,000. Mostrar solo 800 sería literalmente engañar al mercado sobre el verdadero músculo económico del grupo. Pero claro, ustedes se preguntarán, si sumamos los 1,000 completos, el balance tiene que cuadrar, ¿no? Y la matriz no es dueña de ese 20% restante. Bueno, aquí es donde entra una verdadera genialidad de la contabilidad, las participaciones no controladoras, o PNC. Este es el mecanismo de equilibrio en la sección del patrimonio. De una manera súper transparente, reconoce y aparta ese 20% de la riqueza que el grupo controla, sí, pero que le pertenece a otros accionistas minoritarios. Es vital que entendamos esto. Bajo la norma, las PNC siempre son patrimonio neto. Jamás son un pasivo. Sección 5. Veamos 5 errores comunes que no podemos cometer. Ya con este panorama mucho más claro, vamos a tumbar algunos mitos, esas trampas en las que muchísimos profesionales caen. Abordemos cada error. Número 1. Consolidar es solo sumar. Falso. Consolidar es representar una única realidad económica, eliminando transacciones internas. Error 2. Solo se consolida el porcentaje que se posee. Mentira. Ya vimos que si hay control, te traes el paquete completo. Error 3. Propiedad y control son exactamente lo mismo. No, señor. La propiedad es un derecho legal, el control es el poder real de dirigir. Error 4. Sin el 100% de propiedad no hay consolidación total. De nuevo, falso. Basta con tener el control. Y el último, el error 5. Las PNC son pasivos. Un error garrafal. Representan propiedad de terceros, así que son patrimonio neto. Y aquí les dejo una pregunta para que la mastiquen un rato. Si nos aferramos a esa falsa idea de que la propiedad es exactamente igual al control, ¿cómo explicaríamos entonces el poder absoluto que ejercen ciertos directores que ni siquiera tienen acciones mayoritarias, pero que con acuerdos contractuales deciden el futuro de corporaciones gigantescas? La pura verdad es que la economía real se mueve por contratos, por derechos y por influencia, mucho más allá del simple conteo de acciones. Y para ir cerrando, sección 6. Conclusión y reflexión final. Vamos a resumir el gran porqué de todo esto. Las normas no están ahí por capricho, estructuran la realidad. Llévense estas 3 conclusiones clave. Primero, cuando hablamos de consolidar, el control siempre va a anular al simple porcentaje matemático. Segundo, todo el grupo empresarial funciona y debe ser evaluado como una sola entidad económica. Y tercero, para que las matemáticas y los balances sean totalmente honestos y transparentes, usamos las participaciones no controladoras. Ya para despedirnos, les dejo esta idea sobre la mesa. Imaginen por un segundo un mundo donde estas reglas de la NIF 10 simplemente no existieran. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos pasivos ocultos e invisibles, metidos en empresas de papel o en subsidiarias donde alguien tiene el control pero no la mayoría de acciones, estarían financiando hoy en día a los inversionistas sin darse cuenta? Es una perspectiva que resalta el valor inmenso de la transparencia económica. Analizar y comprender la verdadera estructura detrás de los números es, en definitiva, lo que diferencia a un simple calculista de un verdadero estratega empresarial.